que me daba, como hablando vulgarmente, coraje de que cerraran la casa y de que se fueran las hermanas. Y luego ha habido esa valentía en la hermana Josefina, en la hermana Flora, en resistirse, y sobre todo la hermana Josefina con esa operación tan enorme, con esas cosas, ya tan mayor, que podía haber dicho, pues yo estoy en la casa madre, tan ya a gusto, allí tranquila, que todo me lo han hecho. Y sin embargo hay que ver esa mujer que si son las 11 o 11 y media de la noche, como si son las 6 de la mañana, siempre está a punto. Cosa que yo no podría estar, pues yo qué sé, soy más débil y todo eso. Así que lo que quiero decir que aunque a mí no me incumbe y no he estado aquí de paso ni nada, así varios días ni nada, pero lo poco que he visto, la unidad y lo que quieren a las hermanas y todo eso, pues que me siento muy feliz de que puedan mandar a otra hermana y que esta casa que siga adelante. Pues bueno, nos encontramos en la 9ª parte del centenario de las hermanas carmelitas que se celebró en Abarán en abril de 1991. Al terminar la guerra, pues a mí me trajeron aquí como una aspirante. Y resulta que yo estuve aquí con 2 o 3 años, no recuerdo bien. Estaba la madre Adelaida, para descanse, hermana Victorina, hermana Lucía. Y la cosa es que yo me siento tan vinculada aquí a la casa, que me alegra nada más que me dicen que vengo a Abarán, que así con los ojos cerrados, ya estaría aquí, ya estaría aquí. Y aquel recuerdo que le guardo, pues es una alegría inmensa, inmensa. Recuerdo a muchas personas, a muchos ancianos que estuvieron aquí entonces, y todo esto me llena de gozo y alegría. Y yo también sentía muchísimo de que cerraran la casa. Incluso me invoqué a la Madre Elisea. Madre Elisea, por lo que más quieras, que no cierre la casa de Abarán, que hay muchos ancianitos que lo necesitan. Yo no puedo disponer de mí, pero si estuviera de mi mano, yo me gustaría, para que no cerraran, irme allí a la casa. Es decir, que yo se los pague a todos y ayudar a todo lo que podamos a hacerles bien a los ancianitos. Un aplauso, hermana, por esos deseos. La casa no se cerró, puedo dar fe 18 años después, ya que estamos cuando esto se reedita en el 2009, y así fue. Todo lo que se dice para no cerrar. Todas que nos hemos propuesto se ha podido hacer, que comentaba antes, todas lo hemos podido hacer. Y con esta, no sé qué pasó, que empezando por el alcalde, terminando por el último de Abarán, que nada, nos hicieron retomar otra vez la determinación y nada. También que había muchas peticiones. La hermana está pidiendo que quiere venir, ¿eh? Pues lo que no sabe todavía quién tiene que venir. ¿Qué sabe? Aquí tenemos al sacerdote párroco que lo fue de San Pablo, don Juan García Inza. Porque, madre mía, La hermana Matilde. Jacinta, la batalla. La Jacinta, sí. La Jacinta es que hay que ver lo que era mucho Jacinta. Las profetadas que llevó, que estaba en la residencia, naturalmente, ya vieja, había sido antiguo colegio, bueno, de todo. Es una reconversión, es lo que hay que hacer. Y se hizo hace unos años ya, pero claro, nunca la remodelación es la misma cuando se va obrando así a trozos. En cambio, esta vez fue toda la casa, sin sacar los ancianos, que eso ha sido bueno, heroico, para los ancianos y para ellos, para todos. Se hizo la mitad de la casa y luego la otra mitad. Y ahora es una casa preciosa, con un patio andaluz que es una maravilla, con todo un pasillo enorme que allí está todo con claraboya, continuamente tienen una luz preciosa. Es decir, un patio andaluz pero enorme, muy bonito. Digo enorme para la capacidad que tiene de planta el edificio. Y entonces, claro, todo arriba ya pues habitaciones y tal, aunque abajo también tienen dependencias de comedor. Pero eso, fundamentalmente todo el centro es un patio andaluz tan bonito, que además se tiene muy arreglado. Pues claro, ella ha hecho allí mucho sudor. También le costó cuando yo le dije que había que cambiar, pero somos así. Y aquí tuvo que ir a un sitio y de donde fue, de nuevo otra vez, ya para Caudete. Muy luchadora, muy luchadora. Somos así, nosotros no tenemos lugar. La Jacinta que fue ya. Sí, por eso ahora han insistido tanto que, bueno, pues que ha ido.
a celebrar allí también. Se propuso hacerlo, pero trabaja. Ella está en Caudete destinada, pero está aquí hoy pasándolo por Sí, pero ella sí. Como dicen que aquí en España hay pocas vocaciones, entonces aquí también se acepta la de Puerto Rico, aunque sean negras, como dice la nota. No nos importa la raza, ni el color, ni la piel, a nosotros tampoco nos importa que las traigan de por allí. Pues mira, por primera vez van a venir el día 4 de mayo, llegan a Roma, pero claro, tienen un pasaje especial que, como el país está en esas circunstancias, Indonesia, pues tienen que decir dónde van a pasar los días que les dan de salida del país. Y son las 3 primeras junioras, las 3 primeras monjas que tenemos de Timor. Entonces, aquí vendrán más o menos, pues, quizá a finales de junio, las tendremos ya en Casa Madre. Van a estar, no sé si estarán 2 meses o ellas, y también luego vienen de Puerto Rico y Santo Domingo, vienen también. Pero claro, ahora vienen en plan de hacer los votos, o sea, la profesión ya a los 6 años de haberse comprometido ya con la congregación y la congregación con ellas. Y claro, no sé en qué medida esas personas ahora, una mentalidad muy diferente, al fin y al cabo, pues, idiomas que les gusta mucho el español. Dice que cuando están en la universidad y es algún profesor que les aburre un poco, ellas cogen por debajo y tienen el español. Su afición es el español. Y a nosotros en concreto nos escriben, pues a lo mejor tarjetas y alguna carta, nos han escrito en español y muy bien. Y hay algunas que lo saben ya muy bien. Pero qué duda cabe que el ambiente es tan diferente que eso que pides, esto me quiero hacer vital, eso que pides yo creo que tendrá que llegar. Porque nosotros ya vamos siendo mayores y hay muchas que son más mayores aún que nosotras. Quiero decir que no nos podremos atender solas. Y ellas son miembros de una congregación a la cual pues entregan de cuerpo y alma para todo lo que deban de realizar en la medida que puedan. Así que yo creo que con el tiempo pues tendrán que venir. Porque ahora mismo tenemos allí 30 formandas. Tenemos ya 10 profesas y la segunda profesa solo de Timor ya tenemos 30 que están ya formándose, como digo. Estas 3 vienen a hacer los votos perpetuos, pero ya tenemos 10 que son profesas, ya monjas, y las que están llegando, vamos. Y luego de los otros lugares, pues también, está viendo afluencia de fáciles, sí. Por ejemplo, como digo, en África, pues también tienen un buen grupo, ya. Sí. Tenemos aumento, diría yo, como en mucho comer, sino pues una cantidad de detalles que hay, ¿no? Y eso es lo que ellas, pues detalles, pues qué sé yo, comenzando por unos escrititos, hasta unas florecitas, hasta una serie de cosas. Poner el espíritu, el cariño en todo eso. Y dice, bueno, una cena preciosa, pero preciosa no es la forma. 2.000 pesetas, 20 personas. Señora, la imaginación, pero no me ha gustado así. Ahí te bajaba el teléfono. Bueno, pues vamos a poner fin a este 9º capítulo de la celebración de los actos conmemorativos del centenario de las Hermanas Carmelitas de Orihuela en Abarán. Hemos asistido al almuerzo que se dio en honor a la corporación municipal y a una representación de las dichas hermanas, así como a los sacerdotes párrocos de nuestra villa. Y nosotros nos despedimos, ponemos punto final a este 9º capítulo y hasta otra ocasión. Espero que les haya gustado y les haya servido de mucho provecho espiritual, ya que recordar es volver a vivir. Estas imágenes datan de hace 18 años, ya que estamos en el 2009, cuando se han reeditado. Adiós.